Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos un cantante, un artista espectacular que me han dicho realmente que tiene una historia muy fuerte y eso hizo también que lo traigamos acá para poder descubrirlo también y descubrir otras historias y otras formas de hacer música. Resiliente total, y estamos hablando de Ren Gill, un músico británico que nació en los 90. Tengo acá una guía que voy a estar leyendo un poco de su historia para que todos sepamos también el contexto, ¿sí?, de esta canción que vamos a estar viendo en este momento, que se llama Hi Ren. Les recomiendo que se queden porque es una historia apasionante. Como ya les dije, nació en 1990 y ha podido crecer profesionalmente a pesar de estar gravemente enfermo de Lyme. Recordemos que esta enfermedad es una enfermedad que también tuvieron bastantes músicos, ¿sí?, conocidos, muchas personas conocidas. Tengo entendido que es de la garrapata que viene y te infecta, y sufrir brotes psicóticos a raíz de esto también. Seguramente, supongo yo. La resiliencia y la determinación de Ren para poder seguir apasionado por la música, para poder seguir este camino de la música, a pesar de todos estos problemas de salud que tuvo, hizo que también tenga una comunidad muy zarpada, una comunidad muy fuerte de gente que lo sigue a todos lados y que lo apoya de todas maneras, la verdad, tanto consumiendo su música como también propagándola, si se quiere, para todos lados, promocionándola y tratando de mostrarle a todo el mundo, y desde este canal también nos hacemos eco de eso. Ren, como es conocido, es un extraordinario cantante, guitarrista y compositor que llamó la atención tocando en las veredas de las calles, donde tocaba con una banda también de indie pop, eso hay que decirlo también porque es un género que está buenísimo, espectacular, que se llamaba Trick the Fox. Y este es un dato súper curioso que tengo que decir porque la verdad que hay muchos artistas que aprenden de esta manera a tocar sus instrumentos o cantar y etcétera, y es increíble cómo sin por ahí tener una formación académica o sin tener un seguimiento tal vez con un profesional que los pueda ayudar en esto, en la técnica y etcétera, logran resultados espectaculares, ¿sí? Muy profesionales. Aprendió solo a tocar la guitarra usando guías como los cancioneros, ¿sí?, los libros, pero de Jimi Hendrix, ¿sí?, desde niño. A los 12 años hacía demos de su música en la computadora de su casa y en 2010 firmó contrato con una famosísima discográfica, que muchos de los creadores de contenido tenemos problemas, pero tuvo que volver a su casa por su enfermedad y pasó varios años postrado también, pero no se quedó en eso, no se quedó trabado en eso. Obviamente, como era de esperar, el contrato fue cancelado y se tuvo que volver a su casa sin nada, porque también estaba imposibilitado para moverse, cosa que supuestamente esta discográfica dijo que si no podés moverte, no podés hacer nada, tu trabajo no vale y todo lo que sabes no vale. Sin contar también como la responsabilidad emocional, obviamente no tienen responsabilidad emocional estas grandes empresas, de haberle prometido, ¿sí?, haberle firmado un contrato que era lo que él estuvo esperando siempre también. Fue diagnosticado con psicosis, depresión severa, bipolaridad, fatiga crónica, antes de descubrir que sufría de la enfermedad de Lyme, por lo que fue diagnosticado tarde, ¿sí? Por eso también tuvo todas esas consecuencias. Pero no se quedó en eso y desde su cama trabajó e hizo todo esto que vamos a ver y muchísimas cosas más desde ya. Como dije, se autoprodujo y compuso su primer álbum también, Freaking Angels, usando YouTube como plataforma también para masificarse o para dar a conocer un poco su historia y su talento y las cosas que él estuvo haciendo desde allí. Me pareció súper importante, la verdad, que podamos tener un contexto acerca de él porque es muy importante el bagaje emocional que tiene esta historia para poder entender también este video con esta letra que me dijeron que es fabulosa. Vamos a estar escuchándolo. Creo que va a ser una experiencia, la verdad, poder a través de la música entender todo lo que le pasó y tal vez poniéndolo de manera espectacularizada, ¿sí?, toda su historia y la forma que tuvo de poder salir adelante. Ahora sí, sin mucho más, le pedimos al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por copyright, ya sabemos cómo son esas cosas, pero acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Bueno, llegó el momento, vamos a ver con qué nos encontramos. Todo tiene un concepto, estoy seguro. Todo. Uf. Ah, qué dramático. Ese bajo, esa sexta cuerda, cómo la toca, que trastea prácticamente, que hace ese ruido, bueno, es súper necesario porque también le da como mucho drama. Mira, 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 mira. Cómo ejecuta.
Supongo que, bueno, obviamente todo esto de este instrumental tal vez un poco fuerte, si se quiere, un poco dramático, tiene que ver también con todo esto, ¿no? Y supongo también por el nombre de la canción que se llama High Ren, es como que él se habla a sí mismo, ¿entendés? Entonces yo supongo que también va a hablar un poco de esto de la psicosis, de la bipolaridad y de todas, como que va a estar abordado desde ese lugar, creo, desde la salud mental. Hi there, Ran, it's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in peripheral. Ok. La caracterización de la voz es maravillosa y está muy espectacularizado. Y es como si fuese una voz interna de él que está hablando. Me encanta. Ran, on you're pleased to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi, Ran. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately, and I've learned some new coping skills. So I haven't really needed you much, man. I think we need to just step back and chill. Ren, you sound more insane than I do. You think that those doctors are really there to guide you? Been through this a million times. Your civilian mind is so perfect, you're always being lied to. Okay, take another pill, boy. Drown your... Es muy difícil lo que está haciendo, tanto desde lo instrumental para poder hacerlo sincrónico con lo vocal que está haciendo y con las voces. Con las voces y con la interpretación de cada voz, con lo que quiere decir cada voz también. Yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice. All your problems will be gone. Fucking dumb boy. Nah, mate, this time is different, man. Trust me. I feel like things might be falling in place. And my music's been... Es toda la lucha de él tratando de entender qué está pasando. Es toda la lucha de él también de tener estas voces que le dicen cosas. Hay gente que lo quiere ayudar y esta voz le dice todo el tiempo: hey, no te están queriendo ayudar, te están llevando a otro lado, te están queriendo hacer cosas que no van a hacer para mejor, ¿me entendés? Y cuando él creía que realmente estaba mejor, cuando él creía que esa voz ya se había ido, cuando él creía que él ya estaba mejor, aparece nuevamente y le dice: hey, ¿qué te pensaste? ¿Que ya me había ido? No, estoy acá rondando todo el tiempo. Yo soy el que manda acá, vos no mandás. Es muy fuerte, chicos, la verdad que es muy difícil también comprender lo que puede pasar en una mente así, ¿no? Y lo importante que es también poder decirlo, poder chequear todas estas cosas a nivel salud mental, es súper importante. Kinda doing bits too, like I actually might do something great. And when I'm gone, maybe I'll be remembered for doing something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one. So you see, you gotta kill you if you wanna kill me. I'm not leftover dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Wow, your Grammys ran nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I Es maravilloso lo que hizo, es maravilloso lo que está haciendo. Numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it respect it. And for me that's enough, cause this life's been tough, so it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ran, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky, having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you perspective. That thing you neglected, I get it. You wanna be a big deal, next Jimi Hendrix, forget it. Ahí va, por eso lo de Jimi Hendrix, ahí va. A nivel vocal, lo que tengo que decir, porque también vocal coach, tengo que andar diciendo cosas de eso también. A nivel vocal lo que está pasando es que todo queda por fuera. O sea, todo lo que se puede decir a nivel técnico, todo lo que se puede decir con cosas limpias, con cosas de técnica, teoría, colocación y etcétera, no importa. O sea, en este momento no nos importa nada de eso. Ahí es cuando te tenés que dar cuenta de decir, viste, porque hay un montón de gente que está todo el tiempo pensando ahí si canta bien, canta mal, que esto, que el otro, la colocación y todo eso. Y no, en esta oportunidad queda absolutamente afuera. Es una interpretación, no estamos hablando de una canción, no es una canción, ¿sí? Es una perfo, es una exposición personal de todo lo que le pasó y una interpretación artística que no tiene que ver con lo vocal. Entonces, hoy con lo vocal, cero. Este poder de desdoblarse es muy difícil. Te lo enseñan en clases de teatro, improvisación, etc. Hay un montón de herramientas que puedes tener para poder llevarlo a cabo de la mejor manera.
Yo siento que él lo hizo autodidacta, obviamente, como ya estuvimos viendo, no aprendió nada como a nivel académico, ¿sí? Es puramente de él, y es maravilloso lo que está haciendo, porque cuando te sale a vos las cosas solo, ahí se ve cierta originalidad, ¿sí? No estoy también diciendo que no sirve todo lo técnico, ni mucho menos, nada que ver con eso, sí te da herramientas y etcétera, pero esto es puramente lo que sale de él. Man, it's not like that. Man, it's just like that. I'm inside you, you twat. No, it's not, man, you're wrong. When I write, I belong. Let me break the fourth wall by acknowledging this song. Ren sits down, has a stroke of genius. He wants to write a song that was not done previous. A battle with the subconscious. Eminem did it. Played on guitar. Plan B did it. Man, you're not original, you criminal rip-off artist. The pinnacle of your success is stealing other people's material. Woo! Ren, mate, we've heard it all before. She sells seashells on the seashore. Fuck you, I don't need you, I don't need to hear this. Cause I'm fine by myself, I'm a genius. And I will be great, and I will make waves, and I'll shake up the whole world beneath us. That's right, speak your truth, your fucking god complex Ay, leaks no, out qué of locura. you. It's Qué refreshing locura. to ask for you, say it instead of downplay it. Music is all about the creative process, and if people can find something to relate to within that, then that's just a bonus. Fuck you, I'm a fucking kid. Es una locura todas las voces, todas las... cómo está graficando lo que pasa en una mente con todas estas voces. O sea, también la diferencia que está haciendo de los sonidos, ¿sí? Es como que cada uno tiene una característica súper diferente. Es un proceso creativo. Y la otra voz como súper... Es como que cada voz tiene una personalidad. Y que claro, obviamente está tratando de plantear eso. Es increíble, chicos, lo que está haciendo. Es muy difícil también. Y no hay un corte, no hay un solo corte. Está como si fuese un falso vivo, ¿entendés? Como todo largo, todo entero. Está todo hecho en una sola toma de audio y en una sola toma también de video. I'ma fucking kill you, Ren. Well, fucking kill me then, let's fucking have you, Ren. I'ma do it, watch me prove it. Who are you to doubt my music? Cause I call the shots, I choose if you die. Yeah, I call the shots and so I choose who survives. I'll tie you up in knots when I lock you inside. Newsflash. I was created at the dawn of creation. I am temptation. I am the snake in Eden. Ay, no, es vocalmente es espectacular. Está haciendo un montón de cosas técnicas sin saber que son cosas técnicas. O sea, está aplicando compresión, está haciendo breathing voice, está haciendo una bocha de cosas. Está teniendo un montón de recursos expresivos muy complejos también de lograr. I am the reason for treason, beheading all kings. I am sin, with no rhyme or reason. Son of the morning, Lucifer, Antichrist, father of lies. Mustopheles, truth in a blender, deceitful pretender, the banished avenger, the righteous surrender when standing in front of my solar eclipse. My name is stitched to your lips, so you see, I won't bow to the will of a mortal. Feeble and normal, you wanna kill me? I'm eternal immortal. I live in every decision that catalyzes chaos, that causes division. I live inside death, the beginning of ends. I am you, you are me, I am you, Ren. ¡Dios! No, es un montón. Los acordes, chicos, los acordes son maravillosos. La progresión de acordes, nada simple. Es maravilloso. Hi, Ren. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself, and I've spent half my life ill. But just as sure as the tide starts turning, just as sure as the night has dawned, just as sure as the rainfall soon runs dry when you stand in an eye of a storm. I was made to be tested and twisted. I was made to be broken and beat. I was made by his hand, it's all part of his plan that I stand on my own 2 feet. And you know me, my will is eternal. And you know me, you've met me before. Face to face with a beast, I will rise from the east and I'll settle on the ocean floor. And I go by many names also. Some people know me as Hope. Some people know me as the voice that you hear when you loosen the noose on the rope. And you know how I know that I'll prosper? Cause I stand here beside you today. I have stood in the flames that cremated my brain, and I didn't once flinch or shake. So cower the man I've become when I sing from the top of my lungs. That I won't retire, I'll stand in your fire, inspired by me to be strong. And when I am gone I will rise in the music that I left behind. Ferocious, persistent, immortal like you, we're a climate different side. Es maravilloso. Suena hasta desafinado intencionalmente. Todas
todas las disonancias. Qué maravilla, por favor. When I was 17 years old, I shouted out into an empty room, into a blank canvas that I would defeat the forces of evil. And for the next 10 years of my life, I suffered the consequences. With autoimmunity, illness, and psychosis. As I got older, I realized there were no real winners and there were no real losers in psychological warfare. But there were victims and there were students. It wasn't David versus Goliath. It was a pendulum, eternally swaying from the dark to the light. And the more intensely that the light shone, the darker the shadow it cast. It was never really a battle for me to win. It was an eternal dance. And like a dance, the more rigid I became, the harder it got. The more I cursed my clumsy footsteps, the more I struggled. So I got older, and I learned to relax. And I learned to soften, and that dance got easier. It is this eternal dance that separates human beings from angels, from demons, from gods. And I must not forget, we must not forget, that we are human beings. Ay, chicos, por favor. Por favor. No, es muy impactante. No, quiero ver todo de él. Quiero ver todo. Me dejó súper choqueado. O sea, creo que nunca había visto una presentación así o que había visto una canción así. Si se le puede decir canción, es como una obra maestra, ¿me entendés? Como una, no sé. Para esto hay que usar la música, chicos. Me emocioné, o sea, me pasaron un montón de cosas. Me emocioné, me reí también, o sea, entré un poco en ese plan que me propuso. Lo difícil que habrá sido poder pararse también. Es como tener una cuenta de Twitter en el cerebro diciéndote un montón de cosas rarísimas. Por un momento sentí que era como un montón de haters diciéndole un montón de cosas. Y era su propia cabeza, era su propia patología, ¿me entendés? Lo que le estaba haciendo todo eso. Y sin embargo él se paró, hizo todo lo que quiso hacer. Se lo propuso, lo logró. Algunas personas lo conocen como Esperanza. Me pareció maravilloso. Quiero que me dejen, si quieren, acá abajo como más contexto de él, algún video. Si me quieren dejar alguna recomendación, me pueden hacer como me pueden dejar links acá abajo y me dejan una pequeña descripción del video o algo de eso para que lo podamos entender también mejor. Es también complicado con respecto a la traducción y etcétera. Es complicado de comprender también. Así que seguramente hay un montón de cosas que me perdí. Traté de hacer lo mejor posible para poder entenderlo y leerlo. Yo tenía acá al lado también como una letra también que me decía lo que decía ahí. Yo creo que escucharlo a él es como una experiencia que hay que tener. Una forma de contar una historia maravillosa. Graficar todo lo que estaba pasando en esa mente con esa patología. Con esas patologías, porque la verdad que tuvo muchísimas cosas. Cosas crónicas. Y sin embargo se puede. Bueno, es súper importante. Es súper importante también poder tener este mensaje. Y viniendo desde la música es más maravilloso todavía. Me dejan recomendaciones acá abajo, yo los voy a estar leyendo a todos. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Quedé flasheado con Ren, la verdad que me pareció increíble lo que hizo. Increíble. Nunca había tenido esta sensación de no poder explicar lo que me pasa. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.